Estaremos mirando el día de hoy varias cosas muy interesantes. Vamos a estar en la clase 45, que tiene la figura del tabernáculo así. En la clase 45, que tiene esta figura en la parte de arriba. Y estaremos mirando lo que serían los sacerdotes y específicamente las vestiduras de los sacerdotes, así como la aplicación al Nuevo Testamento de todo el tabernáculo. Ayer veíamos que el tabernáculo es, podríamos decirlo, un mapa, planos de cómo es el cielo, Hoy intentaremos entenderlo todavía mejor. Para esto tendremos que tocar el punto de los sacerdotes. Y cuando hablamos de sacerdotes, hay dos tipos de sacerdotes. Se encuentra el sacerdote, todos primero de la tribu de Leví. Recuerden que la primogenitura era importante. Rubén cometió un error, por eso no se le dio la primogenitura. Simeón cometió otro error, se metió con su madrastra, no recibió la primogenitura, y por eso Leví, por el celo que mostró, le correspondió continuar la primogenitura. Leví, que es la tribu de los levitas, son quienes se van a encargar de ahora en adelante del sacerdocio para llevar todo el servicio en el tabernáculo. Había dos tipos de sacerdotes: los que se les llaman simplemente sacerdotes, que tenían ciertas características que tenían que cumplir. Se encuentra esto en el libro de Levíticos. Entre ellas, el cuerpo físico tenía que ser normal, no tenía que estar alterado, no podía tener un sexto dedo en los pies, por ejemplo. Las partes genitales no podían estar mayugadas, no podía estar un testículo más pequeño que el otro, no podía ser pequeño de estatura. Así que estas eran las cualidades físicas que declara el libro de Levíticos. Y después de ello, a estos sacerdotes se les preparaba rigurosamente para poder servir en el tabernáculo. ¿Te dabas cuenta quiénes eran? Porque sus vestimentas normalmente son blancas. Tienen calzoncillos blancos, tendrán un efod, una vestidura blanca, y luego tendrán en la cabeza también un turbán blanco. Y luego viene el otro, que es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, aunque también era de la tribu de Leví, tenía que venir especialmente de la familia de Aarón. Se considera Moisés el más grande de todos los profetas en el Antiguo Testamento, y a su lado está Aarón, su hermano, quien fue su portavoz, pero que también vino a ser consagrado como el sumo sacerdote, el primero. Y desde ahí hasta el tiempo de Jesús hay un linaje de sumos sacerdotes que descienden desde Aarón, aunque hubo una interrupción a causa de la cautividad y después a causa de lo que hicieron los griegos y los sirios en el segundo y tercer siglo antes de Cristo. Después todavía continúa el sumo sacerdocio. Su vestido era distinto. Algo peculiar de su vestido son los colores: color azul, que simboliza el cielo; color púrpura, que simboliza realeza; color rojo, que simboliza, o carmesí, que simboliza el sacrificio; color blanco, que simboliza santidad. Lo interesante del vestido de los sumos sacerdotes era especialmente lo que era el pectoral. El pectoral era parte del vestido de los sumos sacerdotes, donde estaban colocadas las 12 tribus de Israel. Se colocaba en la parte del centro. Y aunque no tengo muchísimo tiempo para explicar los detalles que también significan y simbolizan algo, solamente tocaré brevemente las partes importantes. Tenían 12 piedras en el pectoral, esto el sumo sacerdote, y en las 12 piedras tenía lo que es las 12 tribus de Israel, cada una simbolizando
a cada tribu de Israel. ¿Ok? Aquí las podemos ver. Claro que en el hebreo se escribe de la derecha a la izquierda, por lo tanto, así es como debe de estar. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, y así sucesivamente. Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Entonces aquí están las 12 tribus en el pectoral. Cada que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en la sexta fiesta de la sección ceremonial, es cuando simbolizaba la entrada de todas las tribus hasta la presencia de Dios. En la parte de adentro tenía lo que se conocía como el Urim y el Tumim. ¿Alguien ha visto esta parte del Urim y el Tumim, hermanos? Dice, por ejemplo, Éxodo capítulo 28, en el versículo 30. Esta fue una de las maneras en que juzgó Aarón y se decidieron los juicios en los templos del tabernáculo. En Éxodo 28, en el versículo 30. Levante la mano quien ha escuchado del Urim y el Tumim. Levante la mano. Nadie había escuchado, sí, alguno nada más. Okay. Entonces, esto estaba adentro del pectoral. Ahí dice en Éxodo 28, en el verso 30, dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Aunque ha habido muchísimo debate de lo que esto significa, se los voy a explicar de la manera más sencilla. En el hebreo, la palabra Urim viene de la palabra luz. Viene de la palabra luz. Pero su raíz de la palabra es literalmente inocente. Literalmente inocente. La otra palabra, el Tumim, viene de la palabra Tumim en hebreo, y su raíz significa culpable o maldito. Entonces, cuando se hacía un juicio en los tiempos del tabernáculo, el sumo sacerdote metía su mano a el pectoral, sacaba una de las dos piedras, y si era el Urim, la persona era considerada inocente, y si era el Tumim, la persona era considerada culpable. Así es como se decidían en los tiempos del tabernáculo los juicios. Dirías tú, pero ¿por qué era así? Porque Dios era quien realmente revelaba a través de ello quién sería culpable y quién sería ¿qué? Inocente. Una vez más, Urim es inocente, Tumim es ¿qué? Es culpable. Y esa fue la labor que hacía el sumo sacerdote. Él estaba sobre todos los sacerdotes. Sobre todos los sacerdotes. Es interesante notar que después del sumo sacerdote siempre se preparaba a quien a quien iba a tomar su puesto, su lugar. Por eso en la Biblia verás casi siempre un sumo sacerdote y otro sacerdote o sumo sacerdote de las familias de los sumos sacerdotes, porque cuando éste se enfermaba tenía que entrar otro y tenía que estar listo para tomar, o cuando éste ya no era capaz de llevar a cabo todo, tenía que entrar el otro. Reitero, la única fiesta la cual hacía el sumo sacerdote en su totalidad era la fiesta del día de expiación. Son 7 las fiestas, ¿listos? 7 ya no hay regalos, se acabaron ayer. 7 las fiestas. Número 1, Pascua, Pesaj. Número 2, panes sin levadura, Haka, Matzah. Número 3, primicias, Bikurim. Número 4, semanas, Shebot, que también en el griego se le llama Pentecostés, porque de la Pascua a el Pentecostés son exactamente 50 días, o 7 semanas por 7 días, 49. El próximo día se celebra el Shebot, las semanas o el Pentecostés, que es lo mismo. ¿Ok?
Número 5, trompetas, shofarim, que es el inicio del arrepentimiento de todos los judíos. Número 6, expiación. Esa fiesta la hacía solamente el sumo sacerdote en toda su totalidad y era el único día en que se entraba, se tenía acceso a el lugar santísimo. 3 áreas las del tabernáculo. Número 1, atrio. Número 2, número 3. Muy bien. Ahora, y había 7 muebles en el tabernáculo. Número 1, altar del sacrificio. Número 2, fuente de bronce. Número 3, candelero. Número 4, mesa de la proposición, de los panes de la proposición. Número 5, altar del incienso. Número 6, arca del... Número 7, muy bien, el propiciatorio. Entonces, cuando entraba el sumo sacerdote, el cual tenía en su vestimenta, ¿qué? El pectoral, en la parte de arriba una placa de oro que decía santidad a Jehová, ¿verdad? Kadesh HaYahvé. ¿Ok? Cuando entraba el sumo sacerdote, entraba dentro con el Urim y el Turim y llevaba el día de expiación, este sacrificio. Durante todo el tiempo, la manera en que se manejaban es que había sacerdotes que tocaban la trompeta para avisar al pueblo el inicio de los holocaustos, sacrificios, ofrendas, paz y expiación. Pero el día de expiación, el único día, lo hacía él todo. Él mismo tocaba la trompeta, él mismo daba el holocausto, él mismo lavaba, él mismo prendía, él hacía todo porque era el día de ¿qué? De expiación. Muy bien. Y eso era lo que hacía el sumo sacerdote y simbolizaba santidad, color blanco, celestial, color azul, realeza, color púrpura y sacrificio, color rojo. Y eso es lo que hacía. Y en la parte de abajo tenía granadas y campanas que cuando se movía hacía un ruido, hacía un sonido total. Siempre los vestidos tenían que llegar hasta la parte de los talones. El propósito de esto es santidad. Es más, en la ley del sacrificio y del altar, cuando se subían a ofrecer los sacrificios, no podía verse nada de la pantorrilla hacia arriba. Eso era pecado para los sacerdotes. Tenían que cubrirse totalmente hasta abajo, porque dice la Escritura que era santidad ¿a quién? A Jehová. Ahora, vamos a ver lo que significa el tabernáculo, los muebles, si estamos viendo que esto es una imagen o una sombra del cielo. Vamos a verlo. Pero me gustaría que lo leyéramos primero. Vamos a Hebreos. Vayamos a Hebreos en el capítulo 8 y en el capítulo 9. 8 y 9. Se da lugar a lo que era el primer pacto y el segundo pacto. Hebreos 8 y 9. Vamos a leer primero Hebreos 8 en el versículo 5. ¿Ok? Veamos. Ahora, ¿cómo se le puede llamar al cielo? ¿Cómo se le puede llamar al cielo? En la Biblia se explica de dos, no le quiero llamar mundos, pero de dos lugares. El mundo visible y el mundo invisible. El mundo físico y el mundo espiritual. El mundo terrenal y el mundo celestial. El mundo temporal y el mundo eterno. ¿Ok? Dice Hebreos 8 en el versículo 4 y 5. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas ¿qué? Celestiales. Entonces, hay una persona de pie, por ejemplo, ¿ok? Y hay luz, y lo que se ve detrás de ellos es ¿qué? Es la sombra. ¿Ok? Es la sombra. Lo que tú tienes que entender en cuanto al tabernáculo y en cuanto a la ley de Moisés es que la ley y el tabernáculo son la sombra
de las cosas celestiales. ¿Ok? Esto es la figura misma y esto es simplemente la sombra. ¿Ok? Los bienes venideros, el cielo mismo, donde se encuentra la eternidad, es la figura. La sombra es el tabernáculo. Entonces, lo que tú tienes que entender es que si yo me pongo de pie, está mi sombra, porque hay luz. Pero aunque la sombra desaparezca, la figura está siempre ahí. La sombra simplemente es una, podríamos decirle, una forma de lo que yo soy. Así es el cielo. La ley de Moisés y el tabernáculo es una sombra de lo que es el cielo. ¿Quieres ver cómo es el cielo? Ve la sombra. ¿Quieres entender el cielo? Ve la sombra. Cuando la sombra desaparece o desapareció, el cielo todavía existía. Pero la sombra no existe sin el cielo. La sombra necesita el cielo, pero el cielo no necesita la sombra. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ok, entonces dice ahí, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿En dónde? En el monte. Pero ahora, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Versículo 13, el que lo tenga, 8:13. Al decir nuevo, ha declarado caduco el primero. Lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Muy bien, cuando se escribe la carta de Hebreos, se escribe a cristianos que viven en Jerusalén. Ellos están viendo el templo y todo lo que tiene que ver con la ley. El nuevo pacto va a reemplazar el antiguo pacto, la ley de Moisés. Pero para que se reemplace, se tiene que destruir el templo. Y cuando se escribe esta carta, antes del año 70 después de Cristo, el templo todavía estaba en pie. Pero dice aquí, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, o sea, el Antiguo Testamento. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a ¿qué? Aquí se está profetizando que el templo iba a ser destruido y fue destruido por el gobernador Tito Vespasiano, quien fue quien finalizó el Coliseo romano en Roma. Y él, su padre lo inició, él el que destruye el templo, lo finalizó el Coliseo. Pero Tito Vespasiano fue quien destruyó el templo en Jerusalén y lo está profetizando él. Ahora, una vez destruido el templo, ya no hay forma de poder llevar a cabo la ley de Moisés. ¿Ok? Pero ¿qué significa todo esto del tabernáculo? Vamos a verlo todavía más en detalle. Capítulo 9, ¿ok? Capítulo 9, en el verso 11. Estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahí está ahí. Entonces aquí dice que ¿quién era el sumo sacerdote en la ley de Moisés? Aarón y sus descendientes. ¿Quién es el sumo sacerdote ahora? Cristo. Cristo, ¿ok? Entonces dice ahí claramente que estamos en un tabernáculo, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de ¿qué? De manos. ¿De qué tabernáculo está hablando? ¿Ah? Lo voy a explicar, ¿ok? De la iglesia, la cual es el reino de los cielos, ¿ok? Veamos, por ejemplo, aquí el tabernáculo. No sé si expliqué para qué funcionaba cada cosa. Es una recapitulación de lo que hemos visto en las últimas 12 horas de clases, ¿ok? Entonces, ¿para qué servía el altar de bronce? El altar de bronce servía para ofrecer todo lo que tiene que ver con la sección sacrificial. 5 puntos. Número 1, holocausto.
Número 2, ofrenda. Número 3, paz. Número 4, pecado o sacrificio por el pecado. Y número 5, expiación. Para eso servía el altar del sacrificio. ¿Ok? Era para eso precisamente. Si una persona quiere hacerse miembro del tabernáculo de la iglesia de Cristo, tiene primero que sacrificar su vida en el altar del sacrificio. Todo completo, no solamente al inicio de su cristianismo, durante toda su vida del cristianismo. Por eso dice Pablo en Romanos, ¿qué dice Romanos 12, 1 y 2? Vamos a ver, ¿quién lo tiene? Romanos 12, 1 y 2, ¿qué dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Eran los romanos cristianos ya? Es una pregunta, ¿eran? ¿Quienes reciben esta carta eran cristianos? Sí. Aún así, Pablo pide que ofrezcan sus cuerpos como ¿qué? Pero sacrificio indica derramar sangre. Y es ilógico que sea un sacrificio y que esté vivo. Pero es precisamente lo que está diciendo aquí. Tiene que haber sacrificio y tiene que estar vivo. Por lo tanto, eso es lo que sucede en el altar. ¿Quieres acercarte a Dios? Tienes que sacrificar tu ¿qué? Tu vida, porque si alguno pierde su vida, la hallará. Es lo que dice la Escritura. Entonces, todo lo que se hace aquí es eso. No solamente eso. Los cantos en la iglesia, vamos a leerlo, ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 13, Hebreos 13, verso 10, 13, verso 10. Los cantos en la iglesia, ¿cómo le llaman ustedes al canto? Pues un canto. Pero el canto realmente lo que es un holocausto, un sacrificio, le llama el Espíritu Santo. Es decir, fruto de ¿qué? Que confiesen ¿qué? Su nombre. Dice ahí, Hebreos 13, verso 12, verso 10, 13, 10, el que lo tenga lo puede leer. Tenemos un altar del cual los que sirven en el tabernáculo no tienen derecho a comer. Muy bien, tenemos un altar. ¿A quiénes se le está hablando? A los cristianos en Jerusalén. Y dicen, nosotros tenemos un altar del cual los que sirven no pueden participar de él. Versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él. ¿Qué, hermanos? ¿Sacrificio de qué? ¿Dónde? ¿En el tabernáculo dónde? Versículo 10, tenemos un ¿qué? Un altar. ¿Dónde se ofrece el sacrificio de alabanza? En el altar. ¿Pero por medio de quién? Jesucristo, quien es nuestro ¿qué? Sumo sacerdote. Por eso dice Colosenses, todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre de quién? Jesucristo. La pregunta es ¿por qué? Porque Jesús, lo vimos esto ya, quedamos que Jesús es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ya quedamos. Pero Jesús es Dios en carne. ¿Estamos todos de acuerdo? Okay. ¿Quién entraba al lugar santísimo solamente? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Pero Jesús es Dios en carne. ¿Ok? Nosotros como sacerdotes, porque somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, nosotros no podemos entrar hasta el lugar santísimo. Podemos entrar al lugar santo, pero no al lugar santísimo. Eso le corresponde solamente ¿a quién? Al sumo sacerdote.
¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, ¿cómo entró Jesucristo acá? A través de su carne. Su carne y su cuerpo nos abrió el camino. Su cuerpo unió el mundo visible y el mundo invisible. El cuerpo de Jesucristo. Fue lo que hizo. Por eso, ¿qué dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 9? ¿Qué dice? A ver, Colosenses 2, verso 9, ¿qué dice? Dice, en Él, o sea, en Jesús, habita en su cuerpo corporalmente toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. Timoteo dice, solamente hay un mediador entre Dios y ¿qué? Jesucristo ¿qué? Hombre, porque Dios se hizo carne para abrirnos el camino, para cumplir lo que se hace en el tabernáculo. ¿Ok? Que es llevarnos hasta el lugar santísimo, que es el cielo mismo. Y solamente por medio de su cuerpo tenemos entrada. Fíjate cómo dice también ahí Hebreos capítulo 10, en el verso, Hebreos 10, verso 19, el que lo tenga lo puede leer. 10, 19 y 20 Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Teniendo libertad para entrar, ¿en dónde? Ahora, si tú no sabes el libro de Éxodo, tú no entiendes Nuevo Testamento. Y el problema que tenemos con la iglesia, no solamente en México, en todas partes del mundo, es que la iglesia no sabe Antiguo Testamento. Entonces no sabe por qué cantamos. O sea, tiene de alguna otra manera la información, pero no tiene el conocimiento. O sea, cuando yo digo 2 por 2, es que 4. Mi madre me decía cuando hacíamos las tablas, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, y si no me pegaba. Lo que yo aprendí fue la información, que 2 por 2 es 4, pero no entendí el proceso. Ese es el error con memorizar. Entonces, en la iglesia tenemos la información, no tenemos el conocimiento, el proceso. Por eso el tabernáculo nos ayuda. Esto es, lo que está diciendo aquí es, así que hermanos, teniendo libertad para entrar ¿hasta dónde? Pero la primera pregunta es, ¿qué es el lugar santísimo? Y si alguien no ha visto Éxodo, no sabe qué es el lugar santísimo. Pero como ya lo vimos, el lugar santísimo es una de las 3 áreas ¿de qué? Del tabernáculo. ¿Dónde se encuentra qué? El arca ¿de qué? ¿Y qué más? ¿Y adentro qué se encuentra? Las leyes. ¿Y qué más? El maná. ¿Y qué más? La vara. Y ¡qué inteligentes! Pero hace 2 semanas, ¿te fijas? Por eso es bueno ponerle tiempo al estudio de la Biblia. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, ¿por qué, hermano? Ahora sí diga, ¿por qué, hermano? ¿Por la sangre de quién? Jesucristo. ¿Cómo entraba el sumo sacerdote? ¿Qué día entraba primero? ¿Cuándo? En la fiesta número 6. Porque 6 es humanidad, 7 es perfección. Entraba en la fiesta número 6. ¿Y qué era lo que hacía? Primero, el sumo sacerdote mataba el animal, desangraba el animal y quemaba el animal. Pero antes de eso ponía el holocausto. Después tomaba la sangre en el hebrillo, se lavaba, entraba y ponía la sangre en los 4 puntos del altar del incienso. Después entraba por el velo y arriba del propiciatorio ponía la sangre en forma de cruz. Una vez al año lo hacía. Cuando Cristo murió, esto fue lo que hizo. Pero no en el templo, sino en la idea principal. Nos abrió el camino hacia el cielo. ¿Por medio de su qué? Sangre. Y por medio de su cuerpo. Dice ahí en el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su qué? De su carne. Por eso, cuando oramos, decimos en el nombre de Jesucristo.
porque ese es el camino para hablar con Dios. Es lo que nos acerca a Dios. Sin Jesús nadie puede estar cerca de Dios, porque hay solamente un mediador entre Dios y ¿quién es? Jesucristo. ¿Qué? En la carne. Por eso cuando oramos es eso, cuando empezamos el servicio Jesús. Si Jesús no está en la iglesia hace las cosas en vano. Todo se hace en el nombre de ¿qué? Donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está ¿quién? El sumo sacerdote. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? ¿Todos están conmigo? Entonces, por eso el altar es de suma importancia. El altar, cuando cantamos, es fruto de labios. En el Antiguo Testamento agarraban un macho cabrío, lo degollaban, lo colgaban, lo desangraban, lo lavaban y luego lo quemaban. Nosotros venimos a cantar, simplemente. Es una adoración, porque la palabra adoración viene de la palabra tamhim, que significa subir. Pasa del mundo visible al mundo invisible. Se quema algo y se va y se fue y ya quién sabe dónde quedó. Pues nosotros cantamos a Dios, fruto de labios que confiesan ¿qué? Y cuando cantamos, sube como un olor fragante ¿a quién? A Dios. Eso es, por eso está el altar del sacrificio. Así se entiende el cielo. Y dices, ¿dónde se fue el canto? No se fue. ¿Dónde se fue? Encuéntrenlo. Se fue. Y tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Con el espíritu con qué? Entendimiento. ¿No que me está siguiendo todavía más? Ok. Ahora, la fuente de bronce, que fue toda hecha de bronce, ¿quién regaló el bronce? ¿De qué? Esos espejos. ¿Se acuerdan ustedes? La fuente de bronce era para limpiar y para purificar. Hay diferencia entre limpiar y purificar, entre lavar y purificar. ¿Ok? Lavar es una cosa, purificar es otra. Lavar es externa, purificar es interna. Lavar es ¿qué? Externa, purificar es ¿qué? Interna. Cuando uno viene a Cristo, tiene que entrar al lugar santo, que es el símbolo de la iglesia. El lugar santísimo, el cielo, el patio, ¿verdad? Lo que empieza a ver como fe. ¿Ok? Entonces, para poder ser miembro de la iglesia, entrar al lugar santo, para poder entrar un sumo sacerdote o un sacerdote, ¿qué tenían que hacer? Holocausto, sacrificio y luego se tenían que ¿qué? Lavar. Para nosotros, lavar es ¿qué? El bautismo. Pero solamente nos lavamos una vez, ¿o no es cierto que nos purificamos constantemente? Fíjate cómo dice ahí el Evangelio de Juan en el capítulo 1. A ver, ¿solamente Jesús nos perdona los pecados una vez o nos los perdona constantemente Dios a través de Jesús? Dice ahí en primera carta de Juan capítulo 1, en el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está ¿qué? Con nosotros. Pero fíjate cómo dice el versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros y limpiarnos de toda ¿qué? El bautismo es el perdón de pecados. Pero después de ser bautizados, podemos pecar. Y si pecamos, tenemos abogado para ¿con quién? ¿A quién? Porque ¿cuántas veces entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? ¿Una vez qué? Pero Jesucristo entró una vez para siempre. Entonces cuando tú oras, si tú cometes un pecado que solamente tú sabes, tú le pides perdón a Dios. ¿En el nombre de quién? Jesucristo, porque si no, no hay perdón, aún después de cristiano. Pero cuando tú pecas y tu pecado involucra a otras personas, como a miembros de la iglesia tal vez, la reputación de la iglesia o a otra persona, entonces ya no puede ser una confesión privada, tiene que ser una confesión pública y uno tiene que ponerse bien con sus hermanos antes de ir al altar. Es lo que explica Jesucristo. Entonces, ¿por qué me pongo bien con los hermanos? Porque tengo que pedirles ¿qué? Perdón. Y por eso a veces alguien dice, ¿saben qué, hermanos? Les fallé, lo hice mal.
necesito pedirles perdón a ustedes y ponerme bien con Dios. Y entonces, dice ahí la Escritura, dice, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Es un proceso. Es un proceso. Quien deja de hacer eso es porque deja de tener esa esperanza. Primera carta de Juan, capítulo, ahí mismo capítulo 3, versículo 3. Primera carta de Juan 3:3, el que lo tenga lo puede leer. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Se purifica a sí mismo, porque lavarnos, limpiarnos es externo, pero purificarnos es ¿qué, hermanos? Interno. Entonces, por eso está la fuente de bronce. Es el inicio, es el bautismo, pero también es el continuo momento de fe y esperanza para pedirle perdón a Dios. Porque tenemos abogado para ¿con quién? Con el Padre. Si Dios no se hace carne, no había camino para ir al cielo. Por eso, aunque Jesús sea Dios, tenemos que decir Jesús. Y Jesús Cristo. Por eso los nombres son importantes. Ya se entiende, tiene una mejor idea de todo este programa. Ahora, adentro del lugar santo, ya vamos a entrar, a mano izquierda estaba ¿qué? El candelero. ¿Qué se ponía ahí? ¿Aceite de qué? ¿Verdad? Entonces, el candelero servía para dar luz. Para dar luz. Entonces, en la Biblia, el aceite de olivo siempre fue símbolo del Espíritu Santo. Cuando se ungía a alguien, se ungía con aceite de olivo, con especies aromáticas. Se ponían en un cuerno de carnero, y se ponía en la cabeza y se derramaba por la cara, por la barba y hasta el centro. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos ¿en qué? Es como el buen óleo que cae en la cabeza de Aarón y desciende. ¿Sí se fijan? Entonces, nosotros sin el Espíritu Santo no podemos dar la luz de Cristo. Para dar la luz de Cristo tenemos que tener el Espíritu. Dice Efesios, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Dice la parábola de las 10 vírgenes. Había 5 prudentes y 5 ¿qué? Y unas insensatas no tenían aceite y se les acabó el aceite y se apagó la luz. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, hablando de la iglesia de Cristo en Éfeso, dice: arrepiéntete, si no vendré y quitaré el candelero, porque ya habían perdido el primer ¿qué? Amor. Entonces hay muchos de nosotros en este lugar que ya no parecen estrobos. ¿Sí saben cuáles son los estrobos? Solamente yo fui mundano. Cuando yo iba a la discoteca había estrobos. Era se prende y se apaga, se prende y se apaga, se prende. Entonces cuando estás bailando parece que estás como en cámara lenta. Eso es un estrobo. ¿Okay? Entonces a veces sucede, en la iglesia hay estrobos. El viernes me prendo, el sábado me apago, el viernes me prendo, el sábado me apago. Tú estás como estrobo y estás como en cámara lenta. Pero así no es el cristiano. Hay cristianos que como que se apagaron todos 3, 4, 5 meses y de pronto se prende otra vez. Pero el que es candelero, ¿cuándo se ponía el aceite y se prendía la luz? En la mañana. ¿Y cuándo más? Entonces tenemos que prender la luz todo el tiempo, porque si no se apaga. Y sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, tú viniste al seminario, estás ahorita como con mucho aceite, ¿a poco no? Hasta estás para aventar para allá, y el que quiera aceite, ¿verdad? Es llenarnos. Pero el que no vino está como que, ¿de qué está hablando el hermano? Porque tiene que ver con esto. Esto es el cielo mismo. A mano izquierda, a mano derecha se encuentra la mesa de ¿qué? De los panes de la ¿qué? Entonces, la cena del Señor, el cuerpo de Cristo, son los panes. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser mucho ahora. ¿Cuándo inició todo esto del tabernáculo? En la Pascua. ¿Qué dice primera carta de Corintios 5:7? Fíjate que dice primera carta de Corintios 5:7. El que lo tenga lo puede leer. ¿Es mucha información, hermanos?
Pero pues querían tener esta clase. Primero de acuerdo. ¿Qué dice? 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Pero, ¿por con qué se hace el pan? Con masa. A ver, 2 granos. Y, ok, a eso se le llama oblación. Mezclada con aceite de qué? Síguelo ahora sí, síguelo, hermano. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, ¿qué es qué? Así que celebremos la fiesta. El domingo es una fiesta para nosotros. Lo debe de ser. ¿Están de acuerdo? Debe de ser una fiesta. La fiesta de la Pascua. Y los panes sin levadura es eso. Tú lo tomas, lo rompes, te acuerdas. Es memorial. Haced esto en memoria ¿de qué? De mí. Solamente quien participa, los que están dentro del lugar santo, que son miembros de qué. No participa el que está fuera en el atrio. No participa el que como que a lo mejor sí me arrepiento, a lo mejor no me arrepiento. No participa como que a lo mejor sí me bautizo, no me bautizo. No, participa el que se niega a sí mismo, sacrificio, y se bautiza. Y entonces ahora sí participa de los panes sin qué. Tampoco es correcto que la mamá diga, no, pues aquí el niño me está diciendo que quiere participar y pues vamos dándole porque es santo y le agarras un pelo. No, tampoco. Porque ¿de qué va a hacer memoria al niño? Sí, aquí denle aquí porque pues este está ruegue y ruegue, pero es que no entiende el niño. O sea, ¿qué Pascua hubo en el niño? ¿Qué sangre se derramó por el niño cuando él vivió en inocencia? No, la Pascua, la sangre se derramó por mis pecados, por mi libertad de Egipto, del mundo, del faraón, del diablo, hacia la tierra prometida. Entonces son los panes sin qué, sin levadura. ¿Ok? Levanta la mano que me está siguiendo. Ahora, por eso entienden lo que estamos haciendo en la iglesia ahora, por el tabernáculo. La iglesia es un tabernáculo, es el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Ok? Dice ahí, entonces ¿qué sería el altar del incienso? Vimos que es la oración. Es la oración, porque eso dice Apocalipsis. Hay varias partes en Apocalipsis que dicen eso, pero vamos a verlo. Apocalipsis 8, en el verso 4, 8:4. Cuando tú ves Apocalipsis, se ven los 7 muebles del tabernáculo en Apocalipsis. Se ven los 7 muebles en el Apocalipsis. Y aquí se ve el mueble del altar del incienso. Dice Apocalipsis 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Oro es símbolo de qué? De fe. Muy bien. Y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de qué? De los santos, de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante de ¿quién? Del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo de qué? ¿Con qué? Las oraciones de los qué. Entonces cuando tú oras, sube, así como el incienso entraba, o sea, se quemaba algo y el incienso se quemaba, ¿verdad? Pero de pronto se metía hacia adentro. ¿Y quién está dentro? ¿La presencia de quién? Así son las oraciones. Pero ¿quién es el único que puede entrar al lugar santísimo? Por eso tienes que decir el nombre de Jesucristo. No como que ya oré y amén. Espérame, como que ya oré y amén. Por eso en las películas de Hollywood, la mayoría hechas por judíos, cuando hacen las oraciones dicen amén. Porque si dicen Jesucristo, están declarando que Jesucristo es el Mesías. Primero, Jesús es Yeshua. Y Mesías, Cristo, o sea, Jesús es el Mesías. No lo van a decir, porque ellos no creen en el Mesías como Jesús. Pero nosotros sí creemos. Por eso no empiezas a hacer lo que hacen ellos. Cuando oras, amén. No, espérame. No entró al lugar ¿qué? ¿A dónde? Al cielo. Tienes que hacerlo, aunque te cueste trabajo. Porque dice, si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esa confesión inicia cuando uno se va a bautizar y continúa toda su vida. En cada oración, aunque se haga monótono, tiene que ser porque Él es el mediador. Si Él no es sumo sacerdote de lo que hacemos, no se puede. Todo lo que pidáis en mi nombre, ¿yo qué? Os lo haré. Juan capítulo 14. ¿Pero por qué? Porque al decir Jesús Cristo, estamos diciendo, ese nazareno era hijo de Dios y era el Mesías y era Dios en carne.
Entonces, conlleva todo eso en el nombre de Jesucristo. Por muy sencillo que se vea. Y así son las oraciones. Y las oraciones tenían ingredientes, ¿recuerdan? Esto de esto, esto de esto. Y luego se quemaban. Entonces, cuando oramos hay que ponerle los ingredientes correctos que son enseñados por el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 que debemos de orar en el Espíritu. Y tú dices, ¿y eso qué significa? Conforme a lo que el Espíritu Santo nos ha ordenado que oremos. Porque algunos oran y no saben ni por lo que piden. Y dice Santiago, dice, pedís y no tenéis. Porque pedís ¿para qué? Sí, eso no lo pide Dios. Vea que Dios no pide, ay Señor, dame un Corvette por favor y una casota de 3. No pide Dios eso. Y no tenéis. Dices, ¿por qué no me da, Señor? Porque no pedís conforme en el Espíritu como Dios quiere. O sea que estás haciendo el incienso y le estás poniendo cosas que no tienen que ver. Estar contentos con abrigo y con sustento. Pero luego no, que yo quiero esto también. Y que yo quiero esto y que quiero esto. Espérame tantito. Y no tenéis. Es una guerra interna. Tenemos que comprender que Dios siempre contesta nuestras oraciones. Y que a veces el Espíritu Santo pues corrige nuestras oraciones. ¿Verdad? Con gemidos indecibles, dice la Escritura. Porque así como en la tele pasa a veces que está una persona hablando y de pronto está hablando y dice una grosería y ellos ¿qué hacen? Lo omiten. Bueno, y luego sigue hablando y hay unos que pues puras groserías. Entonces nosotros cuando estamos orando a veces oramos por puras tonterías. Entonces nos omite, porque si no fuera que intercediera el Espíritu por nosotros, hermanos, olvídense cómo nos iría. Y ya cuando uno va creciendo sabe por qué pedir. Eso es el altar ¿de qué? Del incienso. ¿Sí ven cómo todo lo que hacemos tiene que ver con el tabernáculo ahora? Ahora, pero veamos la parte de adentro. Esa es la parte más bonita. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Colosenses. Preguntas hasta aquí, hermanos. Preguntas hasta aquí. Si estuviste en todo el seminario, como que dices, ahora le estoy entendiendo ya todo, hermano. Por eso tenemos que estudiar Antiguo Testamento. Si no ves Antiguo Testamento, no vas a entender muchas partes de la Escritura. Preguntas hasta aquí. Colosenses capítulo 3. Versículo 1 al 4. ¿No hay preguntas, hermanos? ¿No? Ok. Muy bien. Ahora, dijo Jesucristo, yo soy, ¿qué? El camino, la verdad, ¿qué? Soy el camino, ¿por qué nos abrió camino? Ya lo vimos. Pero Jesucristo es la verdad. Emet, veíamos que era Emet en hebreo. Pues Jesucristo es la verdad. Es más, cuando ora Jesús en el Getsemaní, dice, les he dado a conocer tu verdad. Y luego dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Los 10 mandamientos estaban dentro del arca del pacto. La verdad revelada en el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo es la verdad. Y nuestro tesoro está dentro del cielo. ¿Dónde tenemos que tener la mirada entonces? Mira, 3.1 dice así. El que lo tenga lo puede leer. Y pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Muy bien. Ahora, resucitado. ¿Cuándo resucitamos, hermanos? En el bautismo. Muerte, sepultura y ¿qué? Ok, ¿listos? Vea. Muerte, sepultura y resurrección. ¿O no? Porque cuando morimos, ¿fue solamente de la cabeza para arriba? ¿Fue qué? Todo. ¿Y qué quedó fuera? La piel, la carne. Muerte, sepultura y ¿qué? O sea, si no resucitas no estás en el lugar santo. No puedes participar del pan.
no puedes tener luz, no puedes orar. Porque ¿cómo vas a orar por un sumo sacerdote que ni siquiera es considerado como tu sumo sacerdote? Entonces, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Aquí sería arriba, ¿sería qué? Pero tú dices, vamos a ver en forma literal, la luna, Marte, ¿dónde están las cosas de arriba? Está hablando de una forma espiritual. ¿Qué es las cosas de arriba, hermanos? El cielo. Dice, buscar, ¿dónde está quién? Cristo sentado, ¿qué? A la diestra. Voy a decir algo para la mente que tiene sabiduría, ¿ok? Escuchen, ¿ok? A mí me encanta el mar. Me encanta snorkel en el mar. Te pones los goggles y ¡pum! Entonces, desde afuera del mar se ve el mar, pero no se ve adentro. Pero de pronto te pones los goggles y metes la cara en el agua y ves todo bien, que profundo y bien bonito, los detalles. Fuera del mar es el mundo físico. Dentro del mar es el mundo espiritual. Estoy haciendo una metáfora, ¿ok? Ahora, Dios hay veces reveló lo espiritual a lo físico, y a eso se le llaman visiones o revelaciones. Que es como si de pronto Dios permite que una persona meta la cabeza dentro del agua y ve aquello que no se ve desde acá. Eso sería el velo. Como que metió la cabeza al cielo, ok, hoy ya vi el arca del pacto, ya vi todo lo que está dentro. Por eso cuando Esteban muere, dice que vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. O sea, ¿y los demás lo vieron? No. A él se le permitió. Por eso cuando el profeta Daniel escribe el libro de Daniel, ve lo que los demás no ven. Por eso Juan, el apóstol, ve la revelación que los demás no ven. Se les permite ver lo que no se ve. ¿Qué es lo que separa? El velo. Entonces nosotros vemos hacia arriba a Cristo, pero no con estos, sino con los ojos ¿qué? Espirituales. Pero es bien complicado, ¿a poco no? Entonces, así como los sacerdotes esperaban algún día ver adentro, estar en presencia total de Dios, así anhelamos nosotros. Pero estamos seguros porque nuestro sumo sacerdote ¿qué? Entró. Así que pongamos la mirada en aquel que entró. Poned la mira en las cosas de arriba, no las cosas de ¿qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Escondida. ¿Cómo se le llama a el maná que se pone adentro? El maná escondido. ¿Escondido dónde? ¿En el arca qué? Y luego Jesucristo en Juan capítulo 6 explica, dice, vuestros padres comieron del maná que descendió ¿qué? Yo soy el pan que descendió ¿qué? Del cielo. ¿Y dónde estaba ese maná? ¿En el arca qué? Y ahí está nuestra vida escondida. ¿Qué voy a comer? Manaj. ¿Qué estoy comiendo ya aquí? Manaj. Y la gente cuando ve la palabra de Dios dice, pues ¿qué es esto? ¿Cómo estos hombres y mujeres se van a meter ahí todo el día en la iglesia? No comprenden, pero sabe bien rico el manaj. Y de pronto una codorniz. ¿Me entienden? Pero la gente no entiende, y es lo que está diciendo aquí. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él ¿qué? En gloria. Cuando Cristo se manifieste. Esto es, así como salía el sumo sacerdote al lugar santo y después al atrio, y todo el pueblo se regocijaba, así Cristo vendrá una vez. ¿Cuándo? Cuando se celebraba la fiesta del día de expiación, el sumo sacerdote tocaba la trompeta, ¿verdad que sí? Y toda la gente sabía, solamente el sumo sacerdote. Cuando Cristo venga otra vez, vendrá con voz de arcángel, ¿con sonido de qué? Antiguo Testamento. Dices tú, ¿de qué está hablando ahí? Está hablando día de expiación, shofarim, trompetas, tabernáculo, la sangre cuando sale. Pero si no sabes Antiguo Testamento,
Piensas que llega con... Pues no. Tienes que aplicarlo correctamente. Y así, hermanos, de esta manera se muestra lo que es el tabernáculo hasta que uno entra hacia adentro. Eso es el cielo. Eso es el cielo. Ya en la tarde veremos la aplicación de las 7 fiestas. El y los. La alma está. No, también. Los tabernáculos. No, también. Y en orden. Entonces, así se mira de alguna manera muy especial lo que es el tabernáculo. Éxodo nos muestra eso. Si no entiendes Éxodo, yo acabo de acabar una serie con los hermanos que se llamó El Templo. Imagínate, vimos 1000 años como en 3 meses. 1000 años en 3 meses. Y dicen, porque una cosa es el tabernáculo, luego el templo, hermanos, wow, donde había 10 candeleros y 10 mesas de la proposición y un mar, y se puso en el monte Moría, en el monte de Sión. Está precioso, pero es por partes. Ahorita nada más vimos la tienda que iba ¿qué? Por el desierto, el inicio. Y entonces los judíos dijeron, wow, ahora entendemos, ahora comprendemos que no hay muchos dioses, que solamente hay un Dios, que no hay muchos templos, que solamente ¿qué? Y que tenemos un representante en la tierra, que es el ¿qué? El sumo sacerdote. Si ellos no pasan por esto, nosotros no entenderíamos el Nuevo Testamento. ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué derramó su sangre? ¿Por qué lo crucificaron? No entenderíamos nada de eso. Pero porque se escribe todo esto, entendemos todo ello. ¿Preguntas finales, hermanos? A mí me dijeron acabas a esa hora y yo acabo a esa hora. 30 segundos de más, pero bueno. Preguntas finales. Aquí vamos a estar después. Si tú dices, hermano, yo no te quiero preguntar enfrente de todos porque me da vergüenza, me da pena, pues me preguntas cuando ya no estén. ¿Ok? ¿No preguntas? Levante la mano, ¿quién aprendió algo el día de hoy? Que no. Santo